Amante embarazada del marido apareció en la cena y la esposa contó lo del contrato prenupcial. El aroma del mole poblano se extendía por toda la cocina de la residencia en Polanco, mezclándose con el sonido suave de la música de Lila Downs que Elena había elegido cuidadosamente para la velada. Era una de esas tardes de octubre en la Ciudad de México donde el aire fresco del otoño prometía una noche perfecta y Elena Herrera se sentía particularmente satisfecha con los preparativos. A sus 32 años, Elena había aprendido que los detalles importaban. Cada elemento de la cena había sido planeado meticulosamente, desde los arreglos florales de cempasúchil y rosas rojas que decoraban el comedor, hasta la vajilla de talavera que había heredado de su abuela en Puebla. Esta noche era especial. Ricardo había insistido en celebrar el nuevo contrato que había firmado con una importante cadena hotelera internacional y Elena quería que todo fuera perfecto. «Mi amor, ¿ya llegó el vino?», preguntó Ricardo desde el estudio, donde revisaba algunos documentos de último momento. Su voz resonaba con esa confianza que Elena había admirado desde el primer día que lo conoció en una conferencia de arquitectura y construcción sustentable, hace ya 6 años. «Sí, el sommelier de la europea acaba de entregar el Chateau Margaux que pediste», respondió Elena, ajustando los últimos detalles del centro de mesa. «Y doña Carmen ya terminó con los chiles en nogada. Todo está listo». Ricardo apareció en la entrada del comedor, impecablemente vestido con un traje azul marino que Elena le había ayudado a elegir esa mañana. A sus 38 años, conservaba esa presencia imponente que había conquistado no solo el corazón de Elena, sino también el respeto del competitivo mundo de los bienes raíces en la capital mexicana. «Te ves hermosa», le dijo, acercándose para besarla suavemente en la mejilla. Elena llevaba un vestido color vino que realzaba su figura esbelta y su cabello castaño recogido en un elegante chongo que dejaba ver los aretes de perlas que Ricardo le había regalado en su último aniversario. «Gracias, mi vida. ¿Estás nervioso por la presentación de mañana?». Elena conocía bien a su esposo. Detrás de esa fachada de seguridad, Ricardo siempre se ponía tenso antes de las reuniones importantes. «Un poco», admitió, acomodándose la corbata. «Pero después de esta cena, estoy seguro de que los socios de la cadena hotelera quedarán impresionados. Tu talento para crear ambientes acogedores siempre ha sido mi arma secreta». Elena sonrió, sintiendo esa familiar calidez que la invadía cada vez que Ricardo reconocía su trabajo. Como arquitecta especializada en diseño de interiores, había sido fundamental en muchos de los proyectos más exitosos de la empresa de Ricardo. Su visión estética y su comprensión del espacio habían transformado desarrollos inmobiliarios ordinarios en lugares extraordinarios. El timbre sonó exactamente a las 8 de la noche y Elena se dirigió a recibir a sus invitados. Los primeros en llegar fueron Carlos y Alejandra Morales, socios de Ricardo en varios proyectos y amigos cercanos de la pareja. Carlos, un hombre robusto con canas prematuras, abrazó efusivamente a Elena mientras Alejandra, elegante como siempre, le entregaba una botella de tequila Don Julio de 1942. «Elena, querida, cada vez que venimos a tu casa me siento como si estuviera en las páginas de Architectural Digest», comentó Alejandra, admirando la decoración. «Ese uso del color y la luz es simplemente espectacular. Demasiado amable, Ale. Ustedes saben que siempre son bienvenidos». Poco después llegaron Miguel y Patricia Santana, el director de marketing de una importante constructora, ella médica pediatra en el Hospital ABC. La conversación fluyó naturalmente entre temas de negocios, planes familiares y las últimas noticias de la ciudad. «Ricardo me contó sobre el proyecto del nuevo resort en Riviera Maya», comentó Miguel mientras disfrutaban del aperitivo en la terraza que daba al jardín perfectamente cuidado. «Debe ser emocionante trabajar en algo tan grande». «Lo es», respondió Ricardo, con una sonrisa que Elena conocía bien. «Pero no podría hacerlo sin mi equipo. Y especialmente sin Elena, que está diseñando todos los espacios interiores». Elena sintió una punzada de orgullo mezclada con algo que no podía identificar completamente. Últimamente, había notado cierta distancia en Ricardo, pequeños cambios en su rutina que atribuía al estrés del trabajo. Llegaba más tarde a casa, tenía más llamadas urgentes y parecía distraído durante las cenas familiares.
Brindemos por el éxito, propuso Carlos, levantando su copa de vino. Por Ricardo y Elena, la pareja perfecta que construye sueños juntos. Todos levantaron sus copas y Elena sintió que, por un momento, todo estaba exactamente como debería estar. La luz dorada de las velas iluminaba los rostros sonrientes de sus amigos, el vino había relajado la conversación y Ricardo parecía más presente que en las últimas semanas. Cuéntanos, Elena, dijo Patricia, ¿cómo logras equilibrar tu carrera con el matrimonio? Siempre me ha parecido que ustedes dos han encontrado la fórmula perfecta. Elena reflexionó por un momento antes de responder. Creo que la clave está en ser socios, no solo esposos. Ricardo y yo compartimos visiones similares sobre el futuro y nos apoyamos mutuamente en nuestros proyectos. Claro, no siempre es fácil, pero... Fue interrumpida por el timbre de la puerta. Elena frunció el ceño ligeramente, no esperaban más invitados, y ya eran casi las 9:30 de la noche. ¿Esperas a alguien más?, preguntó Alejandra. No, qué extraño, respondió Elena, dirigiéndose hacia la puerta. Tal vez sea una entrega tardía. Ricardo se puso tenso de repente, y Elena notó cómo sus nudillos se habían vuelto blancos al apretar la copa de vino. Yo, no sé quién podría ser. Al abrir la puerta, Elena se encontró con una joven que no reconoció inmediatamente. Era bella, con cabello negro largo y brillante, ojos grandes y expresivos, y vestía un abrigo negro que no podía ocultar completamente su figura. Había algo en su postura que transmitía una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Buenas noches, dijo la joven con voz clara pero ligeramente temblorosa. Soy Sofía Mendoza. ¿Podría hablar con Ricardo, por favor? Elena sintió un escalofrío inexplicable. El nombre no le resultaba completamente desconocido, recordaba haberlo escuchado en algunas conversaciones telefónicas de Ricardo, pero siempre en el contexto del trabajo. Claro, pasa. Somos Elena y Ricardo Santillán. ¿Trabajas con mi esposo? Sofía entró lentamente, y Elena pudo ver que tenía los ojos ligeramente enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Sí, trabajo en el departamento de ventas de Inmobiliaria Santillán. Cuando llegaron al comedor, el ambiente cambió instantáneamente. Ricardo se había puesto pálido, y Elena notó cómo sus amigos observaban la situación con curiosidad creciente. Ricardo, dijo Sofía con una voz que ahora Elena percibía como cargada de emoción contenida, necesito hablar contigo. Es importante. Sofía, este no es el momento ni el lugar, respondió Ricardo, levantándose con movimientos tensos. Podemos hablar mañana en la oficina. No, Ricardo. No puede esperar hasta mañana. El silencio en el comedor se volvió pesado. Elena sentía como todos los ojos se movían entre Ricardo, Sofía y ella, tratando de descifrar la tensión que se había instalado en el ambiente. ¿Qué sucede?, preguntó Elena, con una calma que no sentía completamente. Sofía la miró directamente a los ojos, y Elena vio en ellos una mezcla de dolor, determinación y algo que podría haber sido disculpa. Señora Santillán, comenzó Sofía, siento mucho interrumpir su cena, pero hay algo que necesita saber. Algo que no puedo seguir ocultando. Sofía, por favor, intervino Ricardo, con voz de súplica. No hagas esto. ¿Hacer qué? La voz de Elena se había vuelto más firme, aunque por dentro comenzaba a formarse una sensación de alarma. Sofía se quitó el abrigo lentamente, y Elena vio lo que había estado oculto, un vientre ligeramente prominente que revelaba un embarazo que probablemente tenía entre 4 y 5 meses. Estoy embarazada, anunció Sofía, con la voz quebrada pero clara. Y Ricardo es el padre. El mundo de Elena se detuvo. Los sonidos del comedor se volvieron distantes, como si estuviera escuchando desde bajo el agua. Las copas de vino, las velas, los rostros de sus amigos, todo parecía borroso excepto la figura de Sofía frente a ella y las palabras que acababa de pronunciar. No, murmuró Elena, más para sí misma que para los demás. Elena, yo puedo explicar. Comenzó Ricardo, pero su voz sonaba hueca, derrotada. ¿Explicar qué? Elena se volvió hacia su esposo, y por primera vez en 5 años de matrimonio, no reconoció al hombre que tenía frente a ella.
¿Explicar que has estado engañándome? ¿Explicar que mientras yo planeaba esta cena perfecta para celebrar tu éxito, tú? Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Alejandra se acercó a ella, pero Elena levantó la mano para detenerla. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Elena, con una voz que sonaba extrañamente calmada. 8 meses, respondió Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sé que está mal, sé que no debería haber venido aquí así, pero ya no puedo seguir fingiendo. Me duele demasiado. 8 meses, repitió Elena, procesando la información. Nuestro aniversario de bodas fue hace 9 meses. Fuimos a Cancún, a ese resort que estás diseñando ahora. Ya estabas con ella cuando me dijiste que me amabas en la playa. Ricardo abrió la boca, pero no salieron palabras. Su silencio fue respuesta suficiente. Carlos carraspeó incómodamente. Tal vez deberíamos irnos, darles privacidad para... No, interrumpió Elena, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. Quédense. Aparentemente, soy la única en esta habitación que no sabía lo que estaba pasando. Elena, no es así, dijo Patricia, acercándose con cuidado. Nosotros no sabíamos nada. Por supuesto que no, respondió Elena, con una sonrisa amarga. Porque mi esposo es muy bueno manteniendo secretos. ¿Verdad, Ricardo? Ricardo finalmente encontró su voz. Elena, por favor, podemos hablar de esto en privado. Sofía, no debiste venir aquí. No debí venir. Sofía se volvió hacia él con una furia que Elena no esperaba. ¿No debí venir cuando me dijiste que ibas a dejar a tu esposa después de las fiestas navideñas? ¿Cuándo me prometiste que íbamos a estar juntos como una familia? Cada palabra de Sofía era como un puñal para Elena. No solo había sido engañada, sino que había planes, promesas, un futuro completo que se había estado gestando en secreto. Está bien, dijo Elena, con una calma que asustó incluso a sus amigos. Está bien. Ahora entiendo muchas cosas. Se dirigió hacia el aparador donde guardaba algunos documentos importantes de la casa. Sus movimientos eran deliberados, calculados, como si estuviera ejecutando un plan que había estado formándose subconscientemente. Elena, ¿qué haces?, preguntó Alejandra. Estoy recordando algo muy importante, respondió Elena, sacando una carpeta de cuero marrón. Algo que firmé hace 5 años y que, honestamente, había olvidado por completo. Ricardo palideció aún más. Elena, no. ¿Sabes qué es esto, Sofía? Elena levantó unos documentos legales. Es mi contrato prenupcial. Algo que mi padre, que en paz descanse, insistió en que firmara antes de la boda. Sofía miró confundida entre Elena y Ricardo. No entiendo qué. Mi padre era arquitecto, pero también era un hombre muy inteligente en los negocios. Él no confiaba completamente en Ricardo, aunque nunca me dijo por qué. Pero insistió en que si me casaba, protegiera mis intereses económicos. Elena comenzó a hojear los documentos, y una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Resulta que este contrato tiene cláusulas muy específicas sobre infidelidad. Cláusulas que establecen que, en caso de adulterio comprobado, la división de bienes se inclina significativamente hacia la parte afectada. Elena, por favor, podemos resolver esto, suplicó Ricardo. ¿Resolver qué? ¿Tu embarazo con tu amante? ¿Tus mentiras de 8 meses? ¿Tus promesas de dejarme? Elena se volvió hacia Sofía, que parecía cada vez más incómoda con la situación que había desatado. Sofía, ¿verdad? Tengo una pregunta para ti. ¿Realmente creías que un hombre que engaña a su esposa de 5 años iba a ser fiel contigo? Nosotros nos amamos, respondió Sofía, con menos convicción que antes. ¿Te ama? ¿Te ha presentado con su familia? ¿Conoces a su madre, que vive en Cuernavaca? ¿Sabías que tenemos una casa en Puerto Vallarta donde hemos pasado cada Navidad desde que nos casamos? Sofía comenzó a llorar más fuerte. Él me dijo que su familia era complicada, que necesitaba tiempo. Por supuesto que te dijo eso. Elena se acercó a ella, pero no con hostilidad, sino con una extraña compasión. Sofía,
Tú no eres el problema aquí. Tú eres otra víctima. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó Alejandra. Ella sabía que él estaba casado. Sí, sabía que estaba casado. Pero él le prometió un futuro. Le mintió tanto como me mintió a mí. Elena se volvió hacia Ricardo, que parecía haberse encogido físicamente durante la conversación. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Ricardo? No es solo la infidelidad. Es que me convertiste en cómplice sin saberlo. Cada vez que diseñaba un espacio para tu empresa, estaba ayudando a construir el mundo donde tú y ella se encontraban. Cada éxito que celebrábamos juntos era financiado, en parte, por mi propio trabajo. Elena, yo nunca quise que me enterara. Por supuesto que no. Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz. Miguel, que había permanecido callado durante toda la confrontación, finalmente habló. Ricardo, hermano, esto es, no puedo creer que hayas hecho esto. No me juzgues, Miguel. Tú no entiendes la situación. ¿Qué situación? Elena se volvió hacia él con una furia controlada. ¿La situación de estar casado conmigo? ¿La situación de haber construido una vida juntos? Elena, sabes que te amo, pero... ¿Pero qué? Las cosas entre nosotros han estado diferentes. Hemos estado distantes. ¿Distantes? Elena se rió, pero no había humor en su risa. ¿Distantes porque yo trabajaba hasta tarde para ayudar con tus proyectos? ¿Distantes porque confiaba en ti completamente y no cuestionaba tus horarios ni tus viajes de negocios? Sofía se había sentado en una de las sillas del comedor, claramente abrumada por la situación. Yo no sabía que, él me dijo que ustedes ya no. ¿Que ya no qué?, preguntó Elena. ¿Que ya no dormíamos juntos? ¿Que ya no hacíamos planes para el futuro? ¿Que ya no éramos íntimos? El silencio de Sofía fue elocuente. Sofía, hace 3 semanas, Ricardo y yo estuvimos en Cuernavaca visitando a su madre. Hace un mes, fuimos juntos a la boda de mi prima en Guadalajara. Hace 2 meses, estábamos planeando renovar la cocina de esta casa. ¿Eso te parece una pareja que ya no tiene nada juntos? Él me dijo. Sofía no pudo terminar la frase. Te dijo lo que necesitaba decirte para tenerte disponible cuando él quisiera. Elena regresó a los documentos del contrato prenupcial, hojeándolos con renovado interés. ¿Sabes qué, Ricardo? Creo que mi padre tenía razón. Estos documentos van a ser muy útiles. Elena, no tomes decisiones apresuradas. Podemos ir a terapia de pareja, podemos. ¿Terapia de pareja? Elena lo miró con incredulidad. Ricardo, tu amante está embarazada. Esto no es algo que se arregla con terapia. Patricia se acercó a Elena. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Quieres que nos quedemos? No, gracias, Patricia. Creo que ya hemos tenido suficiente drama por una noche. Elena se dirigió hacia Sofía, que seguía llorando silenciosamente. Sofía, ¿tienes dónde quedarte esta noche? Familia, amigos. Sí, puedo ir con mi hermana. Bien. Te sugiero que mañana busques un abogado. Vas a necesitar establecer la paternidad legalmente y asegurar el futuro de tu hijo. No puedo creer que me estés ayudando después de... No te estoy ayudando a ti, Sofía. Estoy ayudando a ese bebé que no pidió nacer en esta situación. Elena se volvió hacia sus amigos, que parecían no saber qué hacer o decir. Gracias por venir a cenar. Siento que la velada haya terminado así. Elena, ¿estás segura de que no quieres que nos quedemos?, insistió Alejandra. Estoy segura. Necesito procesar esto, y ustedes no deberían estar en medio de nuestro drama familiar. Uno por uno, sus amigos se fueron despidiendo, con promesas de llamar al día siguiente y ofrecimientos de ayuda. Elena los acompañó a la puerta con una cortesía que contrastaba dramáticamente con la situación. Cuando finalmente se quedaron solos los tres, el silencio se volvió opresivo. Elena. Comenzó Ricardo. No, lo interrumpió ella. No esta noche. Esta noche voy a leer cada línea de este contrato prenupcial.
Y mañana voy a llamar al abogado de mi padre. ¿Y después qué? Elena lo miró con una expresión que él no había visto nunca antes. Era una mezcla de dolor, determinación y algo que podría haber sido liberación. Después, Ricardo, vamos a descubrir exactamente qué significa, hasta que la muerte nos separe, cuando hay infidelidad y contratos prenupciales de por medio. Sofía se puso de pie temblorosamente. Yo debería irme. Sí, deberías, acordó Elena. Pero antes, una pregunta. ¿Realmente viniste aquí esta noche porque ya no podías mantener el secreto, o porque él te prometió algo que no cumplió? Sofía la miró con ojos rojos de llanto. Las dos cosas. Gracias por ser honesta. Eso es más de lo que he recibido de mi esposo en 8 meses. Después de que Sofía se fue, Elena y Ricardo se quedaron solos en el comedor, rodeados por los restos de lo que había sido planeado como una celebración perfecta. Elena, sé que no hay excusa para lo que hice, pero... Tienes razón, lo interrumpió ella. No hay excusa. Así que no desperdicies saliva tratando de encontrar una. ¿Qué va a pasar con nosotros? Elena miró alrededor del comedor, las velas que seguían encendidas, los platos que no habían sido tocados, las copas de vino que se habían quedado a medias. Honestamente, Ricardo, no lo sé. Pero lo que sí sé es que la Elena que planeó esta cena ya no existe. Ella murió hace aproximadamente 1 hora. ¿Qué significa eso? Significa que mañana vas a conocer a una Elena completamente diferente. Una Elena que va a pelear por lo que le pertenece y que no va a permitir que nadie, ni siquiera tú, la trate como una idiota. Elena recogió los documentos del contrato prenupcial y se dirigió hacia las escaleras que llevaban a su habitación. Elena, espera. Ella se detuvo sin voltear. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos arreglar esto? Elena se volvió lentamente y Ricardo vio en sus ojos una frialdad que no había visto nunca. ¿Arreglar qué, Ricardo? ¿Tu embarazo con otra mujer? ¿Tus 8 meses de mentiras? ¿El hecho de que me prometiste a mí un futuro mientras le prometías a ella otro completamente diferente? Yo cometí un error. No, Ricardo. Un error es olvidar comprar leche en el supermercado. Un error es llegar tarde a una cita. Lo que tú hiciste fue construir una vida paralela durante 8 meses. Eso no es un error. Eso es una decisión. Elena, por favor. Buenas noches, Ricardo. Mañana hablaremos con abogados. Hasta entonces, te sugiero que pienses muy bien en lo que vas a decir, porque cada palabra que salga de tu boca va a ser evaluada por profesionales que saben exactamente cómo proteger mis intereses. Elena subió las escaleras, dejando a Ricardo solo en el comedor, rodeado por los restos de lo que había sido, hasta hace 1 hora, su vida perfecta. En su habitación, Elena se sentó en la cama con el contrato prenupcial en las manos. Por primera vez en toda la noche, se permitió llorar. No por la pérdida del amor, sino por la pérdida de la inocencia. Por la pérdida de la confianza. Por la pérdida de la mujer que había sido hasta esta noche. Pero mientras lloraba, también leía. Y con cada página del contrato, se daba cuenta de que su padre había sido más sabio de lo que había imaginado. Las cláusulas sobre infidelidad eran muy específicas y las consecuencias económicas para la parte infiel eran significativas. Elena cerró el documento y miró por la ventana hacia el jardín donde, solo unas horas antes, había estado regando las flores que había plantado con tanto cariño. Mañana sería un día diferente. Mañana comenzaría a construir una vida nueva. Pero esta noche, por primera vez en 5 años de matrimonio, Elena Herrera se fue a dormir sabiendo exactamente quién era y qué valía. El sol de noviembre entraba por las ventanas de la habitación principal cuando Elena despertó después de una noche de sueño fragmentado. Había dormido en intervalos cortos, interrumpidos por momentos de vigilia donde los eventos de la noche anterior regresaban con una claridad dolorosa. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sofía, escuchaba las palabras estoy embarazada y sentía de nuevo esa sensación de que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Se levantó lentamente, notando que Ricardo no estaba en la cama.
Probablemente había dormido en el cuarto de huéspedes, o tal vez no había dormido nada. Elena se dirigió al baño y se miró en el espejo. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer que parecía haber envejecido años en una sola noche. Tenía ojeras profundas, el cabello revuelto y una expresión que no reconocía completamente. «Buenos días, Elena nueva», se dijo a sí misma, recordando las palabras que había pronunciado la noche anterior. Se duchó con agua caliente, dejando que el vapor la envolviera mientras procesaba mentalmente lo que debía hacer. Había despertado con una claridad mental que la sorprendía. No sentía la confusión devastadora que había esperado. En cambio, tenía una lista mental de acciones concretas que debía tomar. Cuando bajó a la cocina, encontró a Ricardo sentado en el desayunador, con una taza de café entre las manos y una expresión de agotamiento total. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, arrugada y desarreglada. «Buenos días», dijo Elena, con un tono neutro que no reflejaba ni hostilidad ni calidez. «Buenos días», respondió Ricardo, levantando la vista hacia ella. «¿Pudiste dormir?» «Lo suficiente». Elena se sirvió café de la cafetera que Ricardo había preparado. «Necesitamos hablar». «Sí, lo sé». «Elena, quiero que sepas que...» «Lo interrumpió Elena, levantando la mano. «Antes de que digas cualquier cosa más, necesito que entiendas algo. Anoche, cuando Sofía se fue, me quedé despierta leyendo cada línea del contrato prenupcial. Cada cláusula, cada condición, cada consecuencia». Ricardo tragó saliva, claramente nervioso. «¿Y?», preguntó con voz ronca. «Y resulta que mi padre fue más previsor de lo que cualquiera de nosotros pensó. Este contrato no solo protege mis bienes personales, sino que establece penalizaciones muy específicas por infidelidad». Elena se sentó frente a él, con el contrato en la mesa entre ambos. «¿Quieres saber qué dice exactamente?». Ricardo asintió lentamente, como si estuviera preparándose para recibir un golpe. «Dice que en caso de adulterio comprobado, la parte afectada tiene derecho a mantener todos sus bienes prematrimoniales, más el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio, más una compensación económica equivalente al 30% de los ingresos anuales de la parte infiel durante los últimos 3 años. El rostro de Ricardo se había puesto pálido. «Elena, eso significaría que me quedo con esta casa, que era mía antes del matrimonio. Significaría que tengo derecho a la mitad de tu empresa, que creció considerablemente durante nuestro matrimonio gracias, en parte, a mis diseños. Y significaría que tienes que pagarme una compensación de aproximadamente 2 millones de pesos. Elena, ¿eso me dejaría arruinado?». «Sí, probablemente. Pero esas son las consecuencias que mi padre previó para exactamente esta situación». Ricardo se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín. «Tu padre siempre me odió». «Mi padre no te odiaba, Ricardo. Simplemente no confiaba en ti. Y al parecer, tenía razones para no hacerlo». Elena tomó un sorbo de café, saboreando la amargura que de alguna manera le parecía apropiada para el momento. «Pero hay algo más que necesitas saber. Anoche, después de que te fuiste a dormir, llamé al licenciado Martínez». Ricardo se volvió hacia ella, alarmado. «Elena, es muy temprano para tomar decisiones drásticas». «¿Temprano?». «Ricardo, me engañaste durante 8 meses. Hay una mujer embarazada de tu hijo. ¿Cuándo exactamente sería el momento apropiado para tomar decisiones?». «Tienes razón. Pero podríamos intentar solucionarlo de otra manera». «¿Qué otra manera?». «¿Terapia familiar con tu amante embarazada?». Elena se levantó y comenzó a preparar el desayuno, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba mantener sus manos ocupadas. «He estado pensando toda la noche, Ricardo. Y me he dado cuenta de que hay muchas cosas que no entiendo de nuestra relación». «¿Qué cosas?». «Por ejemplo, ¿cuántas veces me dijiste que tenías juntas nocturnas cuando en realidad estabas con ella?». Ricardo se quedó callado. «¿Cuántas veces me dijiste que ibas a supervisar obras fuera de la ciudad cuando en realidad estaban en algún hotel?». Más silencio.
¿Cuántas veces hiciste el amor conmigo después de haber estado con ella? Elena, por favor. Responde la pregunta, Ricardo. Tengo derecho a saberlo. No llevo una cuenta de... ¿No llevas una cuenta? Elena se volvió hacia él con una expresión de incredulidad. ¿Sabes qué? Tienes razón. Sería imposible llevar una cuenta de tantas mentiras. El teléfono sonó en ese momento y Elena lo contestó. Bueno. Buenos días, Elena. Soy licenciado Martínez. Recibí tu mensaje de anoche. ¿Podemos vernos hoy? Por supuesto, licenciado. ¿Qué tan pronto? ¿Te parece bien a las 11 de la mañana? Tengo el expediente de tu contrato prenupcial aquí en mi oficina. Perfecto. Ahí estaré. Elena colgó y se volvió hacia Ricardo. ¿Escuchaste eso? A las 11 tengo cita con el abogado. Elena, te suplico que no hagas nada precipitado. Podemos buscar otra solución. ¿Qué solución, Ricardo? ¿Qué me propones exactamente? Ricardo se sentó de nuevo y Elena pudo ver que estaba desesperado. No lo sé. Podríamos intentar hacer que funcione. Los tres. Elena se rió, pero no había humor en su risa. ¿Los tres? ¿Estás sugiriendo que yo acepte vivir en una especie de polígamo moderno? No, no es eso. Es que... Elena, yo te amo. Siempre te he amado. ¿Me amas? ¿Amas a la mujer que engañaste durante 8 meses? ¿Amas a la mujer a quien le mentiste cada día durante todo ese tiempo? Sí, te amo. Lo que pasó con Sofía fue... ¿Fue qué? ¿Un error? ¿Una aventura? ¿Una confusión? Ricardo, ella está embarazada. Eso no sucede por accidente. Fue complicado. Cuéntame qué fue tan complicado. Ricardo se pasó las manos por el cabello, claramente luchando con cómo explicar lo inexplicable. Elena, tú y yo llevábamos tiempo distantes. Tú estabas muy enfocada en tu trabajo, yo estaba estresado con los proyectos nuevos. ¿Esa es tu justificación? Que yo trabajaba mucho. No es una justificación, es una explicación. Sofía llegó a la empresa en enero, después de que tú y yo tuvimos esa pelea grande por el proyecto de Cuernavaca. Elena recordó la pelea. Habían tenido un desacuerdo sobre el diseño de un centro comercial y efectivamente habían estado tensos durante varias semanas. Continúa. Ella es diferente. Más joven, más espontánea. No tenía la presión de los negocios, de las responsabilidades. ¿Más joven? ¿Cuántos años tiene? 24. 24, repitió Elena. Yo tengo 32. No exactamente una anciana. No, no es eso. Es que, con ella me sentía diferente. Más ligero. ¿Más ligero? ¿Sabes lo que me hace sentir ligera a mí, Ricardo? No tener que preguntarme si mi esposo me está mintiendo cada vez que llega tarde a casa. Elena terminó de preparar huevos revueltos y los sirvió en 2 platos, aunque dudaba que cualquiera de los dos pudiera comer. ¿Cómo empezó?, preguntó, sentándose de nuevo frente a él. ¿Importa realmente? Sí, importa. Quiero entender cómo mi esposo de 5 años decidió que era apropiado tener una aventura con una empleada de 24 años. Ricardo suspiró profundamente. Empezó con conversaciones. Ella se quedaba tarde en la oficina, yo también. Hablábamos sobre trabajo, sobre la vida. ¿Y yo? ¿En qué momento decidiste que era apropiado hablar con ella sobre cosas que no hablabas conmigo? Tú siempre estabas ocupada. Cuando llegaba a casa, tenías dibujos en la mesa, llamadas de clientes, proyectos que revisar. Estaba ocupada ayudándote a construir tu empresa, Ricardo. Cada diseño que hacía para ti era tiempo que no facturaba a otros clientes. Lo sé, lo sé. Y siempre te he agradecido eso. Claramente. Elena tomó un bocado de huevo, pero no tenía sabor. Continúa con la historia. Un día, ella estaba llorando en la oficina.
Había terminado con su novio, y yo traté de consolarla. ¿La consolaste? Sí, pero no pasó nada ese día. Solo hablamos. ¿Cuándo pasó algo? Unas semanas después. Habíamos ido a revisar el proyecto de Polanco y después fuimos a cenar para discutir las modificaciones. ¿Fuiste a cenar con ella? Sí, pero era trabajo. ¿Cenaste con tu empleada y no me dijiste nada? Te dije que tenía una cena de trabajo. Pero no me dijiste que era con ella, y mucho menos que era solo con ella. Ricardo asintió, sintiéndose claramente avergonzado. ¿Qué pasó en esa cena? Bebimos vino, hablamos sobre muchas cosas, sobre nuestros sueños, nuestros miedos. ¿Nuestros miedos? ¿Qué miedos, Ricardo? Mis miedos sobre el futuro, sobre si era lo suficientemente bueno, sobre si estaba viviendo la vida que realmente quería. ¿Y decidiste que la vida que querías no incluía a tu esposa? No, no era eso. Era que, con ella me sentía como si pudiera ser una versión diferente de mí mismo. Elena lo miró fijamente. ¿Una versión diferente de ti mismo? ¿Te refieres a una versión que miente y engaña? ¿Una versión más joven, más libre? ¿Más libre de responsabilidades? ¿Como el matrimonio? Elena, no estoy explicando esto bien. No, lo estás explicando perfectamente. Querías sentirte joven y libre, así que decidiste actuar como si no estuvieras casado. Esa noche, después de la cena, ella me invitó a su departamento. ¿Y fuiste? Sí. ¿Y tuvieron relaciones sexuales? Ricardo asintió en silencio. ¿Usaron protección? Elena, esas no son preguntas que... Ricardo, tu amante está embarazada. Claramente no usaron protección siempre. Tengo derecho a saber si me pusiste en riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Siempre usamos protección, excepto... ¿Excepto cuándo? Excepto la vez que ella quedó embarazada. ¿Cuándo fue eso? En julio. Habíamos ido a supervisar el proyecto de Cuernavaca y... ¿En julio? ¿Cuándo me dijiste que ibas a revisar los avances de construcción? Sí. ¿Y yo qué hice ese fin de semana? Te quedaste aquí trabajando en los planos del resort de Riviera Maya. Trabajando en tu proyecto mientras tú estabas embarazando a tu amante. Elena se puso de pie bruscamente, necesitando alejarse de él. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto? ¿Qué? Que mientras yo estaba aquí, en nuestra casa, trabajando para hacer crecer tu empresa, tú estabas construyendo una vida completamente diferente con otra persona. Elena caminó hacia la ventana, mirando el jardín que había cuidado con tanto amor. ¿Qué más necesito saber? ¿Qué quieres decir? ¿Hay otras mujeres? ¿Otros secretos? ¿Otros hijos en camino? No, Elena. Solo Sofía. ¿Solo Sofía? Como si eso fuera poco. Elena se volvió hacia él. ¿Sabes qué me dijo anoche? ¿Qué? Que le dijiste que me ibas a dejar después de las fiestas navideñas. Ricardo se puso pálido. Es verdad. Yo estaba considerando esa posibilidad. ¿Considerando? ¿O se lo prometiste? Se lo dije. ¿Cuándo? Hace 2 semanas. ¿Hace 2 semanas? ¿Cuándo fuimos a Cuernavaca a visitar a tu madre? Sí. ¿Le dijiste a tu amante embarazada que me ibas a dejar el mismo fin de semana que me llevaste a visitar a tu madre? Elena, sé que suena terrible. ¿Suena terrible? ¿Suena terrible que le prometieras matrimonio a tu amante mientras yo estaba ayudando a tu madre con sus medicamentos? Elena se sintió mareada de repente. La magnitud de las mentiras, la frialdad calculada de las acciones de Ricardo, todo se estaba volviendo demasiado real. Necesito aire fresco, anunció, dirigiéndose hacia la terraza. Ricardo la siguió. Elena, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo planeabas decirme que me ibas a dejar? ¿Después de la cena de Nochebuena? ¿Como regalo de Año Nuevo? No tenía un plan específico. Solo sabía que no podía seguir viviendo una mentira.
¿Una mentira? ¿Estar casado conmigo era una mentira? No, no es eso. Es que, estaba enamorado de ella. ¿Estabas enamorado de ella o estabas enamorado de la idea de ser soltero otra vez? Ambas cosas, supongo. Elena lo miró con una expresión que mezclaba dolor y algo que podría haber sido lástima. ¿Sabes qué, Ricardo? Casi me da pena contigo. ¿Por qué? Porque arruinaste tu vida por una fantasía. Porque cambiaste 5 años de matrimonio sólido por la ilusión de ser joven y libre. No es una ilusión. Lo que siento por ella es real. ¿Real? ¿Te sientes real ahora que ella está embarazada y tú estás a punto de perder todo lo que hemos construido juntos? Ricardo no respondió. ¿Sabes qué más es real? El hecho de que en 3 horas voy a estar sentada en la oficina de un abogado, revisando exactamente cómo voy a proteger mis intereses en el divorcio. ¿Ya decidiste que te vas a divorciar? Elena lo miró como si la pregunta fuera absurda. Ricardo, estás esperando un hijo con otra mujer. ¿Qué alternativa hay? Podríamos intentar terapia de pareja. ¿Terapia de pareja? ¿Con un bebé de por medio? ¿Con 8 meses de mentiras de por medio? Otras parejas lo han superado. Otras parejas no tienen contratos prenupciales con cláusulas de infidelidad. Elena regresó a la cocina y comenzó a lavar los platos que ninguno de los dos había tocado. ¿Qué va a pasar con la empresa?, preguntó Ricardo. Según el contrato, tengo derecho al 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Tu empresa creció considerablemente en estos 5 años. Elena, esa empresa es mi vida. ¿Tu vida? ¿Qué hay de nuestra vida? ¿Qué hay de los 5 años que invertí ayudándote a construir esa empresa? Siempre te he pagado por tu trabajo. ¿Me pagaste? ¿Me pagaste como si fuera una empleada? No, no es eso. Es que, Ricardo, yo pude haber tenido mi propia empresa de diseño. Pude haber construido mi propia carrera. Pero elegí ser tu socia, tu esposa, tu colaboradora. Y yo lo aprecio. ¿Lo aprecias? ¿Aprecias que sacrificara mi independencia profesional para ayudarte a construir tu imperio inmobiliario? Elena terminó de lavar los platos y se secó las manos. ¿Sabes qué, Ricardo? Hablemos de números concretos. ¿Qué números? Tu empresa vale aproximadamente 15 millones de pesos en este momento. La mitad de eso son 7 millones y medio. Elena, eso sería. ¿Sería qué? ¿Justo? Sí, sería justo. Especialmente considerando que mis diseños han sido fundamentales para al menos el 60% de los proyectos exitosos. Pero si me quitas la mitad de la empresa, no voy a poder operar. ¿Sabes qué? Ese no es mi problema. Ese es el problema que creaste cuando decidiste embarazar a tu empleada. Elena miró el reloj de la cocina. Son las 9:30. Necesito prepararme para mi cita con el abogado. Elena, te suplico que no hagas esto. ¿Que no haga qué? ¿Que no proteja mis intereses? ¿Que no use los instrumentos legales que existen precisamente para esta situación? ¿Que no destruyas mi vida? Elena se detuvo en la entrada de la cocina y se volvió hacia él. Ricardo, yo no estoy destruyendo tu vida. Tú destruiste tu vida cuando decidiste que 8 meses de aventuras con una mujer de 24 años valían más que 5 años de matrimonio. Elena, por favor. ¿Sabes qué me da más tristeza de todo esto? Que anoche, cuando Sofía llegó, por un momento pensé que tal vez podrías haber cambiado de opinión sobre ella. Que tal vez, al ver el daño que había causado, te darías cuenta de lo que habías perdido. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? El hecho de que cuando ella anunció que estaba embarazada, tu primera reacción no fue protegerme a mí, sino protegerla a ella. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que le dijiste, no hagas esto, en lugar de decirme, lo siento. Quiero decir que tu primera preocupación fue evitar que yo me enterara, no el daño que me estabas causando. Elena subió las escaleras hacia su habitación, dejando a Ricardo solo en la cocina. Elena, le gritó desde abajo, ¿qué quieres que haga?
Elena se detuvo en lo alto de las escaleras. Quiero que aceptes las consecuencias de tus decisiones como el hombre adulto que se supone que eres. ¿Y si acepto todas las condiciones del contrato? ¿Habría alguna posibilidad de que? ¿De qué qué? ¿De que te perdone? ¿De que sigamos casados mientras tu hijo crece en casa de otra mujer? No lo sé. Solo, no quiero perderte. Ricardo, ya me perdiste. Me perdiste hace 8 meses, cuando decidiste que mentirme era más fácil que hablar conmigo sobre los problemas que estabas teniendo. Elena entró a su habitación y cerró la puerta. Se sentó en la cama y finalmente se permitió llorar de nuevo. Pero esta vez no lloraba por la pérdida del amor, sino por la pérdida del tiempo. Por los 5 años que había invertido en construir una vida que, aparentemente, solo existía en su imaginación. Mientras se preparaba para la cita con el abogado, Elena sintió una extraña sensación de liberación. Por primera vez en meses, no tenía que preguntarse si Ricardo le estaba mintiendo, porque ya sabía la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que preocuparse por hacer feliz a alguien más que a sí misma. Eligió un traje negro de negocios, se peinó el cabello en un moño elegante y se maquilló con cuidado. Quería verse profesional, competente y completamente en control de la situación. Cuando bajó, Ricardo seguía en la cocina, pero ahora tenía el teléfono en la mano. ¿Con quién hablas?, preguntó Elena. Con Sofía. Quería saber cómo estaba después de anoche. ¿Cómo está? Confundida. Asustada. Arrepentida de haber venido. Arrepentida de haber venido o arrepentida de haber dicho la verdad. Ambas cosas, supongo. Elena tomó su bolsa y las llaves del auto. Voy a llegar tarde de la cita con el abogado. Cuando regrese, quiero que hayas pensado muy bien qué es lo que quieres hacer con tu vida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que necesitas decidir si vas a pelear contra el divorcio o si vas a cooperar para que sea lo más civilizado posible. ¿Y la diferencia sería? La diferencia sería que si cooperas, podemos llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambos. Si peleas, voy a asegurarme de que obtenga cada peso que me corresponde según el contrato. Elena se dirigió hacia la puerta. Elena, espera. ¿Qué? ¿Hay alguna posibilidad de que podamos ser amigos después de todo esto? Elena lo miró con una expresión que él no pudo interpretar. Ricardo, pregúntame eso dentro de 1 año, cuando tu hijo haya nacido y hayas tenido tiempo de reflexionar sobre las decisiones que tomaste. ¿Eso es un sí? Eso es un, ya veremos, punto. Elena salió de la casa y se dirigió a su coche. Mientras manejaba por las calles de la Ciudad de México hacia la oficina del abogado, se dio cuenta de que por primera vez en meses se sentía completamente dueña de su destino. La mujer que había planeado la cena perfecta la noche anterior realmente había muerto. Pero la mujer que había tomado su lugar era más fuerte, más inteligente y definitivamente más difícil de engañar. Elena Herrera estaba a punto de descubrir exactamente qué significaba pelear por lo que le pertenecía. La oficina del licenciado Martínez se encontraba en un elegante edificio de Polanco, a solo 10 minutos de la casa de Elena. Mientras esperaba en la sala de recepción, rodeada de diplomas y libros de derecho, Elena se sintió extrañamente calmada. Había algo reconfortante en estar en un lugar donde las emociones se convertían en hechos legales y donde las traiciones se medían en términos monetarios concretos. Señora Santillán, la recibió el licenciado Martínez, un hombre de unos 60 años con cabello canoso y una presencia que inspiraba confianza. Lamento mucho las circunstancias que la traen aquí. Gracias, licenciado. Supongo que mi padre tenía razón sobre la importancia de estar preparada para cualquier eventualidad. Don Alberto era un hombre muy sabio. Siempre me impresionó su capacidad para prever situaciones complejas. Se sentaron en su oficina, y Elena notó que el licenciado Martínez ya tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio. He estado revisando su contrato prenupcial desde temprano esta mañana, comenzó. Debo decir que las cláusulas que su padre incluyó son muy específicas y, francamente, muy favorables para usted en esta situación. ¿Qué tan favorables? Muy favorables.
Pero antes de entrar en detalles, necesito que me cuente exactamente qué pasó anoche y qué evidencia tenemos de la infidelidad. Elena le relató los eventos de la noche anterior, desde la llegada inesperada de Sofía hasta la confesión del embarazo y las promesas de Ricardo de dejar el matrimonio. ¿Hubo testigos de esta confesión?, preguntó el abogado, tomando notas. Sí, 4 parejas de amigos estaban cenando con nosotros cuando Sofía llegó. Todos escucharon cuando ella anunció que estaba embarazada y que Ricardo era el padre. Excelente. Eso nos da testimonios creíbles. ¿Tiene usted alguna evidencia adicional de la relación extramarital? Esta mañana, Ricardo me confesó que la relación comenzó en marzo y que han estado viéndose regularmente desde entonces. También me dijo que le prometió a Sofía que me dejaría después de las fiestas navideñas. ¿Hay registros de gastos inusuales? Hoteles, restaurantes, regalos. No he revisado las cuentas bancarias, pero puedo hacerlo. Recomiendo que lo haga inmediatamente. También necesitamos establecer la paternidad del bebé, aunque dada la confesión pública, no creo que sea necesario. El licenciado Martínez abrió el contrato prenupcial y comenzó a señalar secciones específicas. Veamos los números concretos. Según el contrato, usted tiene derecho a mantener todos sus bienes prematrimoniales, que incluyen la casa de Polanco, valorada actualmente en aproximadamente 8 millones de pesos. ¿8 millones? ¿Tanto ha subido el valor? El mercado inmobiliario en Polanco ha tenido un crecimiento excelente en los últimos 5 años. Además, las mejoras que ustedes han hecho a la propiedad han aumentado significativamente su valor. Elena sintió una primera oleada de satisfacción. La casa había sido su mayor inversión antes del matrimonio, comprada con el dinero de la herencia de su padre. Ahora, sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio, continuó el abogado. La empresa inmobiliaria Santillán fue fundada 6 meses después de su boda, ¿correcto? Sí, Ricardo la fundó con capital que habíamos ahorrado juntos, más un préstamo del banco. Según mis cálculos, la empresa vale actualmente entre 15 y 18 millones de pesos. Usted tiene derecho al 50% de ese valor. ¿15 millones? ¿Cómo es posible que valga tanto? Señora Santillán, su esposo ha tenido mucho éxito en estos años. Los proyectos del resort en Riviera Maya, el centro comercial en Cuernavaca, los desarrollos habitacionales en Querétaro, todo eso ha sido muy lucrativo. Elena comenzó a comprender la magnitud de lo que estaba en juego. No solo estaba luchando por justicia emocional, sino por una cantidad considerable de dinero. Además, continuó el licenciado Martínez, está la cláusula de compensación por infidelidad. El 30% de los ingresos anuales de su esposo durante los últimos 3 años suma aproximadamente 2,5 millones de pesos. ¿2,5 millones? Sí. En total, estamos hablando de que usted tiene derecho a aproximadamente 18 millones de pesos. Elena se recostó en su silla, tratando de procesar la información. ¿Eso dejaría a Ricardo sin nada? No sin nada, pero ciertamente en una posición financiera muy complicada. Tendría que vender o hipotecar la empresa para pagarle a usted, y le quedaría aproximadamente la mitad del valor original. ¿Y si él no puede o no quiere pagar? En ese caso, podemos solicitar la liquidación de activos. El juez puede ordenar la venta de la empresa, las propiedades, los vehículos, todo lo necesario para cumplir con el contrato. Elena se sintió abrumada por el poder que aparentemente tenía en sus manos. Licenciado, ¿esto no es demasiado severo? Señora Santillán, estas no son condiciones que yo haya inventado. Estas son las consecuencias que su padre, hombre muy inteligente, previó para exactamente esta situación. Él sabía que si alguna vez se encontraba en esta posición, necesitaría protección legal muy sólida. ¿Cuánto tiempo tardaría todo el proceso? Si su esposo coopera, podríamos tener un acuerdo en 3 o 4 meses. Si decide pelear, podría tomar hasta 1 año. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, usted puede continuar viviendo en la casa. Los gastos de manutención siguen siendo responsabilidad de él hasta que se finalice el divorcio. Elena se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la avenida Mazarik. Licenciado, tengo una pregunta moral.
Dígame, ¿está bien que yo tome tanto dinero? Es decir, sí, Ricardo me engañó, pero 18 millones no es excesivo. El licenciado Martínez se quitó los anteojos y la miró con una expresión paternal. Elena, permíteme hablarte como lo haría tu padre. Tú no estás tomando nada. Estás reclamando lo que legalmente te pertenece según un contrato que ambos firmaron voluntariamente. Pero nada. ¿Cuántos años de tu vida invertiste en ayudar a construir esa empresa? ¿Cuántos proyectos diseñaste sin cobrar honorarios completos porque era nuestro negocio? ¿Cuántas oportunidades profesionales sacrificaste para ser la esposa perfecta? Elena reflexionó sobre las palabras del abogado. Era cierto que había rechazado varios proyectos importantes para dedicarse a la empresa de Ricardo. Además, continuó el licenciado Martínez, no olvides que él estaba dispuesto a dejarte después de las fiestas navideñas. ¿Crees que él habría sido generoso contigo en el divorcio? Probablemente no. Definitivamente no. Los hombres que engañan a sus esposas durante meses y luego planean abandonarlas no suelen ser generosos en los acuerdos de divorcio. Elena regresó a su asiento, sintiendo una nueva determinación. ¿Qué necesito hacer ahora? Primero, necesito que vaya al banco y obtenga los estados de cuenta de los últimos 2 años. Tanto personales como de la empresa. ¿Puedo hacer eso? Sí, usted es cotitular en la mayoría de las cuentas. También necesito que haga una lista de todos los bienes que adquirieron durante el matrimonio. Automóviles, joyas, arte, inversiones, todo. ¿Algo más? Sí. No hable con su esposo sobre estrategia legal. No le diga que estamos planeando, no le dé detalles sobre nuestras conversaciones. Él probablemente también va a contratar un abogado, y cualquier información que usted comparta puede ser usada en su contra. ¿Debo seguir viviendo en la casa? Por ahora, sí. Es su casa, y usted tiene derecho a estar ahí. Pero recomiendo que instale cámaras de seguridad y que documente cualquier comportamiento extraño o amenazante. ¿Cree que Ricardo podría ser amenazante? No lo conozco lo suficiente para saberlo. Pero cuando los hombres se enfrentan a pérdidas financieras significativas, a veces reaccionan de maneras impredecibles. Elena sintió un escalofrío. Nunca había considerado que Ricardo pudiera ser peligroso, pero tampoco había pensado que pudiera ser infiel. ¿Cuándo empezamos? Hoy mismo. Voy a preparar una notificación formal de intención de divorcio. Esto le dará tiempo a él para conseguir representación legal y comenzar a preparar su defensa. ¿Defensa? ¿Qué defensa puede tener? Puede tratar de argumentar que el contrato prenupcial es inválido, que las cláusulas son excesivas, que él contribuyó más al matrimonio. Hay varias estrategias que su abogado podría intentar. ¿Alguna de esas estrategias podría funcionar? Francamente, no. El contrato está muy bien redactado, fue firmado con la presencia de testigos y notario, y la infidelidad está claramente comprobada. Pero los abogados tienen que intentar algo. Elena se puso de pie, sintiéndose más segura que cuando había llegado. Licenciado, hay algo más que necesito preguntarle. Dígame. ¿Qué pasa con Sofía? ¿Ella tiene algún derecho sobre los bienes de Ricardo? Como madre del hijo de él, tendrá derecho a pensión alimenticia para el niño. Pero no tiene ningún derecho sobre los bienes matrimoniales. ¿Y si ella y Ricardo se casan después del divorcio? Eso ya no sería problema suyo. Pero considerando que él va a salir de este divorcio con la mitad de su patrimonio, no creo que tenga muchos recursos para ofrecer a una nueva esposa. Elena casi sonrió ante la ironía de la situación. ¿Algo más que deba saber? Sí. Prepárese mentalmente para que este proceso sea difícil. Su esposo probablemente va a intentar negociar, a hacer promesas, a suplicar. Manténgase firme. Recuerde que él tuvo 8 meses para considerar las consecuencias de sus acciones. Y si él acepta todos los términos sin pelear, entonces podemos tener un acuerdo muy rápido. Pero dudo que lo haga. 18 millones de pesos es mucho dinero, y la mayoría de la gente no los entrega sin luchar.
Elena se despidió del licenciado Martínez con una lista de tareas por hacer y una cita para la siguiente semana. Mientras manejaba de regreso a casa, se sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Hacía 24 horas, su mayor preocupación era si el mole había quedado bien sazonado para la cena. Ahora estaba planeando cómo dividir 18 millones de pesos en un divorcio. Cuando llegó a casa, encontró a Ricardo en el estudio, hablando por teléfono. Al verla, terminó la llamada rápidamente. ¿Cómo te fue con el abogado?, preguntó, tratando de sonar casual. Bien. Muy informativo. ¿Qué te dijo? Elena recordó las palabras del licenciado Martínez sobre no compartir información estratégica. Que necesito tiempo para procesar todo esto y decidir qué quiero hacer. ¿Eso significa que no has decidido definitivamente divorciarte? Significa que necesito tiempo para pensar. Era una verdad a medias, pero Elena no estaba lista para mostrar todas sus cartas. ¿Con quién hablabas por teléfono? Con mi hermano. Le conté lo que pasó anoche. ¿Qué te dijo? Que soy un idiota. Que arruiné la mejor cosa que me había pasado en la vida. Tu hermano es un hombre inteligente. Elena subió a su habitación para cambiarse de ropa, pero antes de hacerlo, llamó a su banco. Buenos días, habla Elena Herrera. Necesito los estados de cuenta de todas mis cuentas de los últimos 2 años. ¿Personales o comerciales, señora? Ambas. ¿Puede pasar a recogerlos o prefiere que se los enviemos por correo? Paso a recogerlos. Estaré ahí en 1 hora. Después de colgar, Elena se quedó parada en su habitación, mirando las fotos de su boda que todavía decoraban la cómoda. En una de ellas, Ricardo la estaba besando después de que el sacerdote los declarara marido y mujer. Ambos se veían tan felices, tan llenos de esperanza para el futuro. Elena tomó la foto y la guardó en un cajón. Ya había tenido suficiente nostalgia. Cuando bajó, Ricardo estaba preparando café en la cocina. ¿Quieres una taza?, le preguntó. Gracias. Se sentaron juntos en la mesa del desayunador, y por un momento, Elena sintió un eco de la intimidad que habían compartido durante 5 años. Elena, he estado pensando toda la mañana, comenzó Ricardo. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero no hay ninguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo. ¿Intentar qué de nuevo? Nuestro matrimonio. Podríamos ir a terapia, podríamos mudarnos, podríamos empezar de nuevo en otro lugar. ¿Y qué pasa con Sofía? ¿Qué pasa con el bebé? Yo me haría responsable del bebé, por supuesto. Pero no tengo que estar con ella para ser un buen padre. Elena lo miró con una mezcla de incredulidad y tristeza. Ricardo, ¿realmente crees que podríamos volver a ser felices sabiendo que tienes un hijo con otra mujer? Podríamos intentarlo. ¿Podrías intentarlo? ¿Podrías mirarme a los ojos cada día sabiendo que me mentiste durante 8 meses? ¿Podría aprender a vivir con la culpa si eso significara no perderte? ¿Vivir con la culpa? ¿Ese es tu plan para salvar nuestro matrimonio? Ricardo se pasó las manos por el cabello, claramente frustrado. No sé qué más decir. No sé cómo arreglar esto. No se puede arreglar, Ricardo. Algunas cosas, una vez que se rompen, no se pueden reparar. Ni siquiera por 5 años de matrimonio. Especialmente por 5 años de matrimonio. Porque esos 5 años significaban algo para mí. Significaban que habíamos construido algo sólido, algo duradero. Elena terminó su café y se puso de pie. Tengo que salir. Voy a estar fuera la mayor parte del día. ¿Puedo preguntar a dónde vas? Al banco. Necesito revisar algunas cosas. Elena vio cómo la expresión de Ricardo cambió. Por primera vez, pareció darse cuenta de que ella no estaba simplemente dolida, sino que estaba tomando acciones concretas. Elena, espero que no estés planeando hacer algo de lo que te puedas arrepentir después. La única cosa de la que me arrepiento es haber confiado en ti tanto que nunca cuestioné tus mentiras. ¿Qué significa eso? Significa que voy a asegurarme de que no vuelva a pasar. Elena tomó su bolsa y las llaves del auto. Cuando regrese esta noche,
Quiero que hayas decidido si vas a cooperar con el proceso de divorcio o si vas a hacer que sea una batalla legal. ¿Qué diferencia habría? La diferencia es que si cooperas, podemos llegar a un acuerdo que sea relativamente justo para ambos. Si decides pelear, voy a asegurarme de que obtenga hasta el último peso que me corresponde legalmente. ¿Me estás amenazando? No, Ricardo. Te estoy informando. Hay una diferencia. Elena salió de la casa, dejando a Ricardo con una expresión de preocupación que ella no había visto nunca antes. En el banco, Elena revisó meticulosamente los estados de cuenta. Lo que encontró la sorprendió. Había gastos que no reconocía, restaurantes caros, hoteles, una joyería, una boutique de ropa femenina. Durante los últimos 8 meses, Ricardo había gastado aproximadamente 200,000 pesos en gastos que claramente no estaban relacionados con ella. 200,000 pesos, murmuró para sí misma. Suficiente para comprar un auto pequeño. Pero lo que más le dolió no fue la cantidad, sino la deliberación. Cada gasto representaba una decisión consciente de usar el dinero de la familia para mantener una relación extramarital. Elena fotocopió todos los documentos y los guardó en un folder. Serían evidencia adicional para el licenciado Martínez. Cuando regresó a casa esa tarde, encontró a Ricardo esperándola en la sala. ¿Cómo te fue en el banco?, preguntó. Muy revelador. ¿Qué encontraste? Encontré 200,000 pesos en gastos que no reconozco. Gastos que estoy segura fueron para mantener a tu amante. Ricardo se puso pálido. Elena, yo puedo explicar. No necesitas explicar nada. Los números hablan por sí solos. Elena se sentó frente a él, con el folder de documentos en las manos. Ricardo, te voy a hacer una pregunta, y quiero que me respondas con honestidad completa. ¿Qué? ¿Cuánto dinero has gastado en Sofía durante estos 8 meses? Ricardo guardó silencio por un momento. No llevo una cuenta exacta. ¿Más de 200,000 pesos? Probablemente. ¿Más de 300,000? Sí. ¿Más de 500,000? Elena, ¿por qué importa? Porque ese dinero salió de nuestras cuentas conjuntas. Porque yo trabajé para ganar ese dinero. Porque mientras yo ahorraba para nuestro futuro, tú lo gastabas en tu amante. Elena abrió el folder y le mostró los estados de cuenta. ¿Reconoces estos gastos? Ricardo miró los documentos con una expresión de culpabilidad total. Sí. ¿Este gasto de 50,000 pesos en una joyería? Le compré un collar para su cumpleaños. ¿Un collar de 50,000 pesos? ¿Para una mujer que no es tu esposa? Sí. ¿Y este gasto de 25,000 pesos en la perla? Le compré lencería. Elena sintió como si la hubieran golpeado físicamente. ¿Lencería de 25,000 pesos? Sí. ¿Y este gasto de 80,000 pesos en el Hotel St. Regis? Fuimos ahí para celebrar cuando se enteró de que estaba embarazada. ¿Celebrar? ¿Celebraste que tu amante estaba embarazada? Elena, sé que suena terrible. ¿Suena terrible? Suena terrible que hayas gastado 80,000 pesos de nuestro dinero para celebrar que ibas a tener un hijo con otra mujer. Elena se puso de pie, caminando hacia la ventana para controlar su furia. ¿Sabes qué significa esto, Ricardo? ¿Qué? Significa que no solo me engañaste emocionalmente. También me robaste. Tomaste nuestro dinero, dinero que yo ayudé a ganar, y lo usaste para mantener una relación con otra mujer. No es robo, Elena. Es nuestro dinero. ¿Nuestro dinero? Nuestro dinero que tú gastaste en secreto con otra mujer. Elena regresó a donde estaba sentado Ricardo. He tomado una decisión. ¿Qué decisión? Voy a proceder con el divorcio inmediatamente. Y voy a pelear por cada peso que me corresponde según el contrato prenupcial. Elena, por favor, reconsidéralo. ¿Reconsiderar qué? ¿Reconsiderar que me hayas robado más de $500,000 de pesos? ¿Reconsiderar que hayas usado nuestro dinero para embarazar a otra mujer? No fue robo. ¿Sabes qué? Tienes razón. No fue robo.
fue algo peor. Fue una traición financiera además de emocional. Elena se dirigió hacia las escaleras. Mañana vas a recibir una notificación formal de divorcio. Te sugiero que consigas un abogado, porque esto va a ser una batalla legal. Elena, espera. No, Ricardo. No hay más que esperar. Tuviste 8 meses para considerar las consecuencias de tus acciones. Ahora vas a vivirlas. Elena subió a su habitación y cerró la puerta. Por primera vez desde que todo había comenzado, se sintió completamente segura de sus decisiones. Ricardo había cruzado una línea que no tenía regreso. No solo había sido infiel, sino que había usado el dinero de la familia para financiar su infidelidad. En la mente de Elena, eso lo convertía no solo en un adúltero, sino en un ladrón. Y Elena Herrera no tenía ninguna intención de ser generosa con un ladrón. Mañana comenzaría oficialmente la guerra. Y Elena tenía todas las armas de su lado. 3 semanas después de la cena que cambió todo, Elena despertó en su habitación sintiendo una tranquilidad que no había experimentado en meses. El proceso de divorcio había comenzado oficialmente y cada día traía nuevas revelaciones sobre la doble vida que Ricardo había estado llevando. Pero más importante aún, cada día Elena se sentía más fuerte, más decidida y más segura de que había tomado las decisiones correctas. La casa había tomado una nueva dinámica. Ricardo se había mudado temporalmente al cuarto de huéspedes y sus interacciones se limitaban a conversaciones prácticas sobre el proceso legal y los asuntos de la empresa. El ambiente era tenso pero civilizado, como si ambos hubieran aceptado tácitamente que estaban en lados opuestos de una batalla que uno de los dos tenía que ganar. Elena bajó a la cocina y encontró a Ricardo ya vestido para ir a trabajar, revisando unos documentos legales mientras tomaba café. Buenos días, dijo Elena, manteniendo el tono neutral que había adoptado en las últimas semanas. Buenos días. Tu abogado envió más documentos ayer. Están en la mesa del comedor. Elena se sirvió café y revisó los papeles. El licenciado Martínez había sido meticuloso en la preparación del caso. Tenían evidencia detallada de todos los gastos extramaritales de Ricardo, testimonios de los testigos de la noche de la confesión y una evaluación profesional de todos los bienes matrimoniales. ¿Ya hablaste con tu abogado sobre esto?, preguntó Elena. Sí, ayer en la tarde. ¿Y qué te dijo? Ricardo la miró con una expresión que mezclaba resignación y frustración. Me dijo que es muy difícil pelear contra un contrato prenupcial tan bien redactado, especialmente con toda la evidencia que tienen. ¿Te sugirió alguna estrategia? Me sugirió que trate de negociar un acuerdo que sea menos devastador para mí. Elena tomó un sorbo de café, procesando la información. ¿Qué tipo de acuerdo? Elena, ¿podemos hablar honestamente por un momento? Siempre he hablado honestamente contigo, Ricardo. Tú eres el que tiene problemas con la honestidad. Tienes razón. Pero necesito que entiendas mi situación. Elena se sentó frente a él, curiosa por escuchar lo que tenía que decir. Si el divorcio procede exactamente como lo establece el contrato, voy a perder prácticamente todo. La empresa que construí durante 5 años, la mayoría de mis ahorros, incluso mi capacidad de mantener a mi hijo cuando nazca. Y me pregunto si realmente quieres destruirme completamente. Elena lo miró fijamente. Ricardo, yo no te estoy destruyendo. Tú te destruiste a ti mismo cuando decidiste tener una aventura de 8 meses y embarazar a otra mujer. Lo sé, lo sé. Pero Elena, estamos hablando de arruinar mi vida financiera para siempre. ¿Y qué hay de mi vida? ¿Qué hay de los 5 años que invertí en nuestro matrimonio? ¿Qué hay de mi carrera profesional que puse en segundo lugar para ayudarte a construir tu empresa? Tienes razón en todo eso. ¿Pero no crees que hay una diferencia entre justicia y venganza? Elena se quedó callada por un momento, considerando las palabras de Ricardo. ¿Venganza? ¿Crees que esto es venganza? No lo es. No, Ricardo. Esto es justicia. Venganza sería si yo estuviera haciendo algo ilegal o inmoral para dañarte.
Justicia es usar los instrumentos legales que existen precisamente para proteger a la parte inocente en una situación como esta. Pero las consecuencias son tan severas. ¿Son severas? ¿O son apropiadas para la magnitud de tu traición? Elena se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Ricardo, déjame preguntarte algo. ¿Cuándo estabas planeando dejarme después de las fiestas navideñas, habías pensado en ser generoso conmigo en el divorcio? Ricardo guardó silencio. Responde la pregunta. Honestamente, no había pensado en los detalles financieros. ¿No habías pensado en los detalles financieros? ¿Ibas a dejarme después de 5 años de matrimonio sin pensar en cómo me las arreglaría económicamente? Yo asumí que tendríamos que dividir las cosas de alguna manera justa. ¿Justa según quién? ¿Según el hombre que acababa de embarazar a su empleada? Elena regresó a la mesa. Ricardo, quiero que entiendas algo muy claramente. Yo no estoy siendo cruel contigo. Estoy siendo inteligente. Estoy protegiendo mis intereses como debería haber hecho desde el momento en que me di cuenta de que mi esposo era capaz de mentirme durante 8 meses. Elena, te propongo algo. ¿Qué? ¿Qué te parece si llegamos a un acuerdo que sea más equilibrado? ¿Qué tipo de acuerdo? Ricardo tomó un papel de la mesa y comenzó a escribir números. En lugar de los 18 millones que establece el contrato, ¿qué te parece si acordamos 10 millones? Elena lo miró con incredulidad. ¿10 millones? ¿Me estás proponiendo que renuncie a 8 millones de pesos? Elena, 10 millones es una cantidad enorme de dinero. Te darían seguridad financiera de por vida. Ricardo, 18 millones es lo que me corresponde legalmente. ¿Por qué habría de aceptar menos? Porque sería un gesto de generosidad. Porque no todos los divorcios tienen que ser guerras totales. Elena se rió, pero no había humor en su risa. ¿Un gesto de generosidad? Hacia el hombre que me engañó, me mintió, gastó nuestro dinero en su amante y planeaba abandonarme. Elena, por favor. ¿Sabes qué, Ricardo? Voy a hacerte una contraoferta. ¿Cuál? Los 18 millones completos, más una disculpa pública en el periódico, más que renuncies a cualquier reclamo sobre la custodia de nuestros futuros hijos. Ah, espera. No vamos a tener hijos futuros porque me engañaste con otra mujer. Elena, eso es ridículo. ¿Es ridículo? ¿Más ridículo que proponerme que renuncie a 8 millones de pesos para hacer tu vida más fácil? El teléfono sonó en ese momento, interrumpiendo la conversación. Elena contestó. Bueno. Elena, soy Alejandra. ¿Podemos hablar? Por supuesto, Ale. ¿Qué pasa? Prefiero hablar en persona. ¿Puedo pasar por tu casa? Claro, ven cuando quieras. Elena colgó y se volvió hacia Ricardo. Alejandra viene para acá. ¿Le contaste sobre el divorcio? Le conté la verdad. Al igual que a todos nuestros amigos. ¿Qué dijeron? Dijeron que hiciste muy mal y que me apoyan completamente. Ricardo se puso de pie, recogiendo sus documentos. Me voy a la oficina. Tengo una junta con mi abogado a las 10. ¿Van a presentar alguna apelación al contrato prenupcial? Probablemente. Aunque mi abogado dice que las posibilidades de éxito son mínimas. Tiene razón. Después de que Ricardo se fue, Elena se quedó sola en la cocina, reflexionando sobre la conversación. Parte de ella se preguntaba si realmente estaba siendo demasiado dura. 18 millones de pesos era, efectivamente, una cantidad enorme de dinero. Pero cada vez que consideraba la posibilidad de ser más generosa, recordaba los 8 meses de mentiras, los gastos secretos, las promesas que Ricardo le había hecho a Sofía. Alejandra llegó media hora después, cargando una bolsa de pan dulce de la panadería favorita de Elena. ¿Cómo estás, querida?, preguntó, abrazando a Elena con cariño. Mejor de lo que esperaba, honestamente. Se sentaron en la terraza con café y conchas, disfrutando del sol de diciembre que era particularmente agradable esa mañana. Elena, he estado pensando mucho en todo lo que pasó esa noche, comenzó Alejandra.
Y quiero que sepas que Carlos y yo te apoyamos completamente. Gracias, Ale. Eso significa mucho para mí. Pero también quiero preguntarte algo, y espero que no te molestes. Dime. ¿Estás segura de que el divorcio es lo que realmente quieres? Elena la miró con sorpresa. ¿Por qué me preguntas eso? Porque he visto parejas que superan infidelidades. No es común, pero pasa. Y ustedes parecían tan felices. Ale, él no solo me fue infiel. Embarazó a otra mujer y planeaba dejarme. Lo sé. Pero no hay ninguna parte de ti que se pregunta si valdría la pena intentar salvarlo. Elena consideró la pregunta honestamente. Al principio, sí. Los primeros días después de la confesión, parte de mí quería encontrar una manera de hacer que funcionara. ¿Y qué cambió? Los detalles. Cada día descubría algo nuevo. Los gastos secretos, las mentiras específicas, la planificación deliberada de toda la situación. Elena tomó un sorbo de café antes de continuar. Ale, no fue un error. No fue una aventura de una noche que se salió de control. Fue una relación paralela de 8 meses con gastos de más de $500,000 y promesas de matrimonio. Cuando lo pones así. Además, hay algo que no te he contado. ¿Qué? Ayer hablé con Sofía. Alejandra se enderezó en su silla. ¿Hablaste con ella? ¿Por qué? Porque necesitaba entender exactamente qué le había prometido Ricardo. ¿Y qué te dijo? Elena suspiró profundamente. Me dijo que Ricardo le había prometido que se divorciaría de mí en enero, que se casarían antes de que naciera el bebé y que comprarían una casa juntos en Cuernavaca. Dios mío. Me dijo que él le había explicado que nuestro matrimonio era solo un arreglo de conveniencia, que ya no nos amábamos, que dormíamos en cuartos separados. ¿Todo eso era mentira? ¿Tú qué crees? Hace 3 semanas, antes de esa cena, Ricardo y yo estábamos planeando renovar la cocina. Habíamos hecho reservaciones para pasar Año Nuevo en Puerto Vallarta. Alejandra negó con la cabeza, claramente disgustada. Elena no tenía idea de que fuera tan elaborado. Exacto. No fue un momento de debilidad. Fue una vida doble completamente planificada. ¿Qué más te dijo Sofía? Me dijo que Ricardo le había dado dinero para el departamento nuevo que rentó hace 2 meses. Un departamento de 2 recámaras porque él iba a mudarse ahí después del divorcio. ¿Ricardo pagó por el departamento de ella? $50,000 de depósito más la primera mensualidad. Más dinero nuestro que se gastó en su relación secreta. Alejandra se quedó callada por un momento, procesando la información. Elena, creo que estás haciendo lo correcto. ¿En serio? En serio. Lo que me acabas de contar no es una aventura. Es una bigamia emocional. Elena se sintió validada al escuchar esas palabras de una de sus amigas más cercanas. Ale, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Crees que estoy siendo demasiado dura con las consecuencias financieras? ¿Demasiado dura? Elena, él gastó más de $500,000 en otra mujer. Si las situaciones fueran al revés, ¿crees que él sería generoso contigo? Probablemente no. Definitivamente no. Los hombres que hacen lo que él hizo no suelen ser generosos cuando las cosas se ponen difíciles. El teléfono de Elena sonó. Era el licenciado Martínez. Disculpa, Ale, tengo que contestar. Buenos días, licenciado. Buenos días, Elena. Tengo noticias sobre el caso. ¿Buenas o malas? Buenas para usted. El abogado de su esposo presentó una moción para invalidar el contrato prenupcial. Y el juez la rechazó completamente. Dijo que el contrato está perfectamente redactado y que las circunstancias justifican plenamente la aplicación de las cláusulas de infidelidad. Elena sintió una oleada de satisfacción. ¿Qué significa eso? Significa que su esposo ya no tiene opciones legales para evitar las consecuencias del contrato. Su única alternativa es negociar un acuerdo voluntario con usted. ¿Y si no quiere negociar? Entonces procedemos con la liquidación completa.
El juez puede ordenar la venta inmediata de todos los activos necesarios para cumplir con sus derechos. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? Aproximadamente 2 meses. Elena colgó y se volvió hacia Alejandra. El juez rechazó la apelación de Ricardo. El contrato prenupcial va a aplicarse completamente. ¿Cómo te sientes al respecto? Honestamente, aliviada. Significa que toda esta pesadilla va a terminar pronto. ¿Y después qué? Después voy a empezar mi vida nueva. Con 18 millones de pesos, puedo establecer mi propia empresa de diseño arquitectónico. Puedo comprar una casa nueva donde no haya recuerdos de Ricardo. Puedo viajar, puedo tomar riesgos profesionales. Elena se detuvo, dándose cuenta de que por primera vez en semanas, estaba hablando sobre el futuro con emoción en lugar de dolor. ¿Sabes qué, Ale? Creo que esto va a ser lo mejor que me ha pasado en años. ¿En serio? En serio. He estado casada desde los 27 años. Nunca he sido una mujer adulta completamente independiente. Nunca he tomado decisiones de vida pensando solo en lo que yo quiero. ¿No vas a extrañar estar casada? Voy a extrañar estar casada con el hombre que pensé que era Ricardo. Pero no voy a extrañar estar casada con el hombre que realmente es. Alejandra sonrió. Creo que vas a estar bien, Elena. Mejor que bien. ¿Sabes qué es lo que más me emociona? ¿Qué? Que voy a poder confiar en mi propio juicio otra vez. Durante meses, sentía que algo estaba mal, pero no sabía qué. Pensaba que estaba siendo paranoica o insegura. ¿Y ahora? Ahora sé que mi instinto era correcto. Eso me da confianza para confiar en mí misma en el futuro. El resto de la tarde transcurrió tranquilamente. Alejandra se fue después del almuerzo, y Elena se dedicó a trabajar en algunos proyectos de diseño que había estado posponiendo. Por primera vez en semanas, se sintió creativamente inspirada. Cuando Ricardo llegó a casa esa noche, Elena estaba en el estudio, rodeada de dibujos y muestras de materiales. ¿Cómo te fue con tu abogado?, preguntó Elena, sin levantar la vista de su trabajo. Mal. Muy mal. ¿El juez rechazó la apelación? Sí. Mi abogado dice que no tenemos más opciones legales. Elena finalmente lo miró. ¿Y ahora qué? Ahora tengo que decidir si acepto el acuerdo completo o si dejo que procedan con la liquidación forzada. ¿Cuál es la diferencia? Si acepto el acuerdo, puedo mantener cierto control sobre cómo se venden los activos. Si me resisto, el juez puede ordenar ventas inmediatas que probablemente resulten en precios más bajos. ¿Qué vas a hacer? Ricardo se sentó en el sofá frente al escritorio de Elena. Elena, quiero hacerte una última propuesta. Escucho. Acepto todos los términos financieros del contrato. Los 18 millones completos. Pero te pido una cosa. ¿Qué? Tiempo. 6 meses para liquidar todo de manera ordenada, para que pueda obtener los mejores precios posibles y minimizar las pérdidas para ambos. Elena consideró la propuesta. ¿Qué garantía tengo de que no vas a tratar de esconder activos o manipular las valuaciones? Podemos establecer supervisión legal. Tu abogado puede monitorear todo el proceso. ¿Y durante esos 6 meses? Durante esos 6 meses, vivimos aquí como compañeros de casa. Civilizadamente, sin drama, hasta que todo esté resuelto. Elena se recostó en su silla, pensando en la propuesta. Ricardo, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Realmente pensaste que podría salirte con la tuya? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿realmente pensaste que podrías tener una aventura de 8 meses, embarazar a otra mujer, planear dejarme, y que yo simplemente lo aceptaría sin pelear? Ricardo guardó silencio por un momento. Honestamente, no pensé tanto en las consecuencias. Estaba viviendo día a día, disfrutando la emoción de la aventura. ¿La emoción de la aventura? Sí. Era excitante tener una vida secreta. Me hacía sentir joven, importante, deseado. ¿Y yo? ¿En qué momento decidiste que yo no te hacía sentir deseado? No fue eso, Elena.
Tú siempre fuiste increíble. Pero con Sofía era diferente. Era nueva, era una conquista, era. ¿Era qué? Era una fantasía que se volvió real. Elena asintió lentamente. Gracias por ser honesto. ¿Eso cambia algo? Cambia que ahora entiendo completamente que hiciste una elección consciente de valorar una fantasía más que nuestra realidad. Elena se puso de pie y comenzó a recoger sus materiales de trabajo. Acepto tu propuesta. ¿En serio? Sí. 6 meses para liquidar todo ordenadamente, con supervisión legal completa. Elena, gracias. Esto significa que soy una mujer de negocios inteligente, no que te he perdonado. Entiendo. Además, hay condiciones adicionales. ¿Cuáles? Primero, durante estos 6 meses, no quiero saber nada sobre Sofía o el bebé. Esos son tus problemas y los resuelves sin involucrarme. Acepto. Segundo, cuando todo esté resuelto, quiero que te mudes inmediatamente. No quiero drama, no quiero despedidas largas, no quiero intentos de reconciliación de último momento. Acepto. Tercero, después del divorcio final, no quiero contacto contigo a menos que sea absolutamente necesario por razones legales. Elena, ¿nunca vamos a poder ser amigos? Elena lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Ricardo, tú destrozaste 5 años de mi vida con mentiras. Me robaste la oportunidad de tener hijos con un hombre que realmente me amara. Me quitaste mi confianza en mi propio juicio. Elena. No hemos terminado de ser esposos y ya me preguntas si podemos ser amigos. Creo que no entiendes la magnitud de lo que hiciste. Ricardo asintió, claramente derrotado. ¿Algo más? Sí. Quiero que sepas que a pesar de todo, no te odio. No. No. Te compadezco. Porque cambiaste algo real y sólido por una ilusión. Porque vas a pasar el resto de tu vida sabiendo que tuviste algo bueno y lo destruiste por una aventura. Elena se dirigió hacia la puerta del estudio. Mañana mi abogado va a redactar el acuerdo con tus condiciones. Asegúrate de que tu abogado lo revise rápidamente. Quiero empezar el proceso de liquidación la próxima semana. Elena, una última pregunta. ¿Qué? ¿Hay alguna parte de ti que me va a extrañar? Elena se detuvo en la puerta, considerando la pregunta honestamente. Voy a extrañar al hombre que pensé que eras. Voy a extrañar los planes que teníamos. Voy a extrañar la vida que pensé que estábamos construyendo juntos. ¿Y al hombre que realmente soy? Al hombre que realmente eres no lo conocía hasta hace 3 semanas. Y a ese hombre no tengo nada que extrañarle. Elena subió a su habitación, dejando a Ricardo solo en el estudio. Por primera vez desde que todo había comenzado, se sintió completamente en paz con sus decisiones. Al día siguiente, el licenciado Martínez redactó el acuerdo final. Ricardo lo firmó sin objeciones y el proceso de liquidación comenzó oficialmente. Durante los siguientes 6 meses, Elena y Ricardo vivieron en la misma casa como extraños educados. Ella se dedicó a planificar su nueva vida empresarial, mientras él se ocupaba de vender activos y transferir propiedades. Sofía dio a luz a un niño en abril, y Ricardo asumió sus responsabilidades de padre sin involucrar a Elena en el proceso. Ocasionalmente, Elena escuchaba conversaciones telefónicas sobre pañales y biberones, pero se las arregló para mantenerse emocionalmente desconectada de esa realidad. En junio, exactamente 6 meses después del acuerdo, Ricardo empacó sus últimas pertenencias y se mudó a un departamento pequeño en la Roma Norte. La transferencia final de los 18 millones de pesos se completó esa misma semana. Elena se quedó sola en la casa de Polanco por primera vez en 5 años. Esa primera noche, caminó por todas las habitaciones, recordando los momentos felices pero también sintiendo una liberación profunda. Al día siguiente, contrató a un decorador para rehacer completamente la casa. Quería que cada espacio reflejara su nueva vida, no los recuerdos de su matrimonio fallido. 3 meses después, Elena inauguró Herrera Diseño Arquitectónico, su propia empresa de diseño con oficinas en Polanco y un equipo de 5 empleados.
Su primer proyecto importante fue el diseño interior de un hotel boutique en Tulum, un trabajo que le dio reconocimiento nacional en la industria. Un año después del divorcio, Elena estaba cenando en uno de sus restaurantes favoritos cuando vio a Ricardo en una mesa del otro lado del salón. Estaba con Sofía y un bebé que debía tener unos 8 meses. Se veían cansados, estresados, y Ricardo había perdido peso. Por un momento, Elena sintió una punzada de algo que podría haber sido nostalgia. Pero cuando Ricardo la vio y le hizo un gesto tímido de saludo, Elena simplemente asintió cortésmente y continuó con su cena. Esa noche, mientras manejaba de regreso a su casa renovada, Elena reflexionó sobre el año que había pasado. Había sido el año más difícil de su vida, pero también el más transformador. Había descubierto que era más fuerte de lo que pensaba, más inteligente de lo que había demostrado, y más valiosa de lo que había creído durante su matrimonio. El dinero del divorcio le había dado seguridad financiera, pero más importante aún, el proceso le había dado confianza en sí misma. Elena Herrera ya no era la mujer que había planeado esa cena perfecta hace un año. Era una mujer que había aprendido que a veces las mejores cosas de la vida surgen de los momentos más devastadores. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena estaba emocionada por descubrir qué venía después. Mientras se estacionaba en su cochera, sonrió al recordar las palabras que se había dicho a sí misma aquella primera mañana después de la confesión: «Buenos días, Elena Nueva». La Elena Nueva había resultado ser exactamente quien necesitaba ser. ¿Qué te pareció la historia de Elena? ¿Crees que tomó las decisiones correctas al aplicar el contrato prenupcial, o fue demasiado severa con Ricardo? ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que elegir entre el perdón y la justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta leer sus experiencias y puntos de vista. Si esta historia te mantuvo enganchado desde el primer capítulo hasta el final, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más historias que te harán reflexionar sobre las relaciones, la lealtad y las consecuencias de nuestras decisiones. Nos vemos en la próxima historia.